Que Dios bendiga a todos los oyentes de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Hoy les quiero compartir acerca de la salvadora presencia del Espíritu en los creyentes. La presencia del Espíritu de Dios en los creyentes es el objetivo que aporta los recursos fundamentales para su salvación. Es así como la presencia del Espíritu es lo que confirma la salvación en los creyentes. La vida de los creyentes debe caracterizarse por la presencia del Espíritu de Dios. Es algo que se exterioriza en todas las circunstancias del diario vivir del creyente. Y en definitiva, es lo que hace de la salvación una experiencia real. Cuando leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, donde se habla del fruto del Espíritu, entendemos entonces cuáles son las características de la vida de un creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Según el texto, esas son cosas que se dan en la persona que tiene el Espíritu de Dios. Y tendría uno que decir que cuando la persona tiene cosas como estas, es una forma como el escritor define qué es lo que produce el Espíritu en la persona. Estando esas cosas, tendríamos que decir que se trata de alguien con una experiencia de vida muy especial, muy maravillosa, extraordinaria, que le da sentido a todo, que lo disfruta todo, que se convierte en alguien que trata a los demás de una manera especial, que sobrelleva a los demás, que sirve a los demás, que vive en función de todas esas cosas que el Espíritu produce en sus vidas. Y entonces, por donde lo miremos, se trata de una experiencia especial que sostiene a la persona, que le da sentido a todo lo que hace. Y esa característica, pues obviamente contrasta con todo lo que uno encuentra en el medio. Y cuando el escritor de la carta a los Gálatas escribe eso, lo escribe para contrastar precisamente con lo que son las personas que no tienen el Espíritu. Previamente está hablando de que cuando las personas no tienen el Espíritu, lo manifiesta con la idea de las obras de la carne. Dice en el verso 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Continúa en el verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjese que cuando dice todo esto, esa es la condición del hombre común. Cuando está el Espíritu de Dios, es un contraste absoluto con todo eso que caracteriza a quienes pues hacen el trabajo espiritualmente de una manera adecuada. Otro texto muy valioso es el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Yo voy a leerles desde los versículos 5 al 10. Dice el escritor de esta carta: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjese que el texto dice que con toda diligencia añadid a vuestra fe todos esos elementos, lo que quiere decir que depende de la disposición de la persona, de que la persona haga las cosas correctamente, tome en cuenta lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a eso entonces, por su disciplina, por su interés,
por su diligencia, como dice allí, se va a producir eso. Y además dice a partir del versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy claro, mostrando que la disposición del creyente es una cosa muy especial y que necesariamente una actitud correcta, un modo de obrar bien orientado dentro de la iglesia, dentro de la vida de la persona, va a producir necesariamente ese fruto, que es el gran objetivo espiritual de las personas. Por otro lado, hay que entender que la presencia del Espíritu es el fruto de la disposición de los creyentes hacia la palabra de Dios. Si hay algo que es propio de la actitud de los buenos creyentes, es la disposición para hacer todo lo que corresponde con el fin de que la palabra de Dios pueda producir verdaderos efectos de salvación en su vida, de nuestra actitud hacia la palabra, de la forma como asumamos la palabra, de la forma como nos tomemos la palabra, de la importancia que le demos, de cómo la usemos, depende de que el Espíritu, que esa misma palabra conlleva, llene la vida de las personas. Es decir, si la actitud nuestra hacia la palabra es correcta, necesariamente el Espíritu debe aparecer. Un ejemplo importantísimo de eso es lo que nos muestra el libro de los Salmos en varios de sus capítulos. Al menos hoy vamos a tener en cuenta el capítulo 1. En los versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese que eso dice el versículo 1. La bienaventuranza de una persona que se aleja del mal por su, digamos, es una bienaventuranza que el hombre logre alejarse del mal. ¿Cómo lo hace? Según el Salmo 1, lo hace lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, a través de su actitud frente a la palabra, en este caso lo que menciona el escritor es la ley de Jehová, entendiendo que para los hebreos la palabra está jerarquizada y lo más importante es la ley. Desde la perspectiva nuestra, la palabra de Dios. Si nosotros convertimos la palabra en un disfrute, en un deleite, y meditamos en ella, como lo dice aquí el salmista, en la ley de Jehová, pues la bienaventuranza de eso es que nos va a alejar del mal. Y de hecho, porque el fruto de esa palabra se va a hacer evidente, que es lo que nosotros llamamos fruto del Espíritu. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y lo que quiero resaltar de aquí es precisamente lo del versículo 2, la actitud de la persona frente a la palabra. La convierte en su delicia y hace el ejercicio de meditar en ella constantemente. El Salmo 19, por ejemplo, también maneja la idea de una manera mucho más amplia, toda vez que es el salmo más extenso de la Escritura. Voy a leer solamente en dos partes, teniendo en cuenta que dentro de eso hay muchas otras cosas hermosas. ¿Sí? Dentro del capítulo hay muchas otras cosas hermosas, solo que el tiempo no nos da para mirarlas todas en detalle. Pero en los versículos 9 al 16 del Salmo 119, fíjese, lo que corresponde a, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una actitud muy piadosa, muy comprometida del escritor, que lo deja ver de esa manera. Y dice en el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Ves? Los mandamientos, la ley. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sí? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Fíjese, esa actitud de gozarse en los dichos de Jehová, en la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Fíjese, eso refleja una actitud muy comprometida. Eso indica que la importancia de la palabra para la persona es muy alta. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Con una actitud de esas, de hecho, la persona hace todo lo que se necesita para que el espíritu de esa palabra le llegue a su vida. Por otro lado, avancemos en el mismo capítulo 119. Quiero leer también los versos que van desde el 97 hasta el 104 por el valor de ese contenido para esta idea. Dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mire, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué interesante que la persona tenga esa disposición, no solamente de leer el texto, de estudiarlo, sino meditar en él, hacer todo ese tipo de reflexiones continuamente y buscando que ese texto no se olvide, sino que penetre su corazón. Obviamente está garantizando que el Espíritu de Dios que llega a través de esa palabra se convierta en una realidad en su vida. Dice él, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es una cosa obvia, ¿no? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es actitud hacia la palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es muy especial, muy interesante entender eso, o ver eso, descubrir esa actitud en los hombres de Dios, que dentro de la Biblia nos están mostrando alternativas con lo que dicen. ¿Cómo es que nosotros logramos que el Espíritu de Dios se convierta en una realidad en nuestra vida? Tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra, con nuestra disposición, con todo lo que hagamos para que esa palabra se quede, no la olvidemos, penetre y obre dentro de nosotros. Nos penetre hasta lo más profundo, como dice en alguna parte el libro o la carta a los Hebreos. Finalmente, una de las cosas más especiales de eso es que la presencia del Espíritu es nuestra poderosa experiencia con la fuente inagotable de los recursos celestiales. Porque la gran característica de lo que viene de Dios es que se trata de una inagotable fuente de recursos que todo el tiempo se está expresando en quienes por fe entregan todos los espacios de la vida para que Dios los llene. Fíjese, esa actitud frente a la palabra permite que eso se dé. Fíjese, voy a leer en este caso algunos versículos que usan una figura maravillosa. Primero, Jeremías 2:13.
Dice el texto de Jeremías 2:13, una crítica que a través del profeta se le hace al pueblo de Dios, que ha tenido su desajuste. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, Dios hablando a través de él. Porque esa es la realidad de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Es una fuente de agua viva, como la figura de algo que siempre está fluyendo, que nunca se detiene, que nunca se agota, ¿sí? Es una figura extraordinaria para hablar de cómo obra el Espíritu de Dios en las personas, ¿sí? Es decir, eso es Dios, fuente de agua viva. Y quien se olvida de Dios, se olvida de lo más especial que hay para el ser humano. Y en una actitud muy necia dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejar de depender de Dios para depender de lo humano, para depender de lo material, para depender de lo común, pues es caer en el error de algo que no la satisface, de girar alrededor de cosas que no llenan, que todo lo que hacen es atraernos, seducirnos, pero al final sus contenidos no son reales. Y esa misma figura la usó Jesús. El evangelista Juan habla de cómo Jesús usó esa figura en dos ocasiones muy particulares y nos dan una maravillosa idea. En Juan 4, por ejemplo, cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana, entendemos nosotros que la mujer samaritana es la representación de una persona que tiene muy poca reputación porque ha tenido 5 maridos, el actual no es el marido de ella y entonces tiene muchos problemas en su entorno social. Y de hecho esa idea del pasaje está revelando una persona insatisfecha, una persona que no se llena, una persona que no ha resuelto su problema existencial. Y entonces a ella Jesús le dice cosas, según Juan, muy valiosas. Por ejemplo, en el versículo 10 Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esa es la misma figura de Jeremías. Y es una idea que más adelante Juan la identifica con el Espíritu de Dios. De hecho, es un mensaje muy claro de Jesús, pero en la forma como está construido el pasaje, la mujer no lo entiende, pero de alguna manera el trabajo de Jesús la lleva a que le pida a Jesús algo así. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La pregunta, ¿no? Porque de alguna manera ella todavía está literalizando porque no entiende de qué le está hablando Jesús. Y le hace una pregunta retórica. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entendiendo que la mujer tenía formación religiosa. Y de cualquier manera esa formación de nada le había servido porque allí tenía su problema vigente, vivito. Pero Jesús le responde y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso es el versículo 13. Dice, utiliza el agua del pozo como figura del problema existencial de ella. Y le dice, usted bebe y bebe de la misma fuente y usted no ha resuelto nada. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué le está hablando? Aunque no lo menciona literalmente, está hablando del Espíritu de Dios. En nuestro contacto con Jesús, por la claridad de Jesús, por la palabra de Dios que se da a través de Jesús, necesariamente esa palabra nos aporta un espíritu
que llena, que satisface, que resuelve, que impacta, con todas esas cosas que leímos en Gálatas al comienzo y que leímos en una de las cartas de Pedro. También, fíjense que también en el capítulo 7 de Juan se usa la misma figura y allí sí especifica muy bien de qué se trata. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno está insatisfecho, si alguno está necesitado, si a pesar de todo lo que esta fiesta quiere decir, que están muy felices, que están muy llenos, era la fiesta del vino. Eso es pura distracción, pura apariencia, pura superficialidad, Jesús lo sabe. Y por eso los está invitando a que sean honestos. Y les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el fruto del Espíritu. Se van a producir todas esas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, bueno, y muchas cosas más. Y dice Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué extraordinaria respuesta que Dios nos da. Por eso puedo decirles que todo el esfuerzo que podamos hacer los creyentes para asimilar la palabra de Dios es algo que queda plenamente justificado cuando el Espíritu de Dios se hace presente en nuestra vida con todos sus recursos salvadores. Vamos a orar. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por la maravillosa oportunidad que hemos tenido de reflexionar en tu maravillosa palabra, dejándonos ver las enormes alternativas, Señor, que tenemos a través de ella, porque nuestra actitud hacia ella, nuestro respeto hacia ella, nuestra disposición para meditar en ella, para tenerla en cuenta, nuestra diligencia y nuestro interés de no dejar perder una de esas palabras, asimilándolas todo el tiempo, nos benefician, Señor, con la maravillosa experiencia de un espíritu que se convierte en un continuo fluir de tus recursos para nuestra salvación. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino del amor, el camino del gozo, de la esperanza, el camino del dominio propio y tantas cosas más. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Te ruego por cada uno de ellos para que los bendigas con la presencia del Espíritu en sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.